Muy bien, un saludo a quienes nos acompañan en este espacio muy especial llamado Pulsaciones, Conexiones y Ritmos Vitales. ¿Qué es Pulsaciones, Conexiones y Ritmos Vitales? Es un espacio donde estaremos conversando cada martes, aquí pues en Colombia en este momento, hoy 23 de septiembre, estaremos conversando cada martes al mediodía con personas especiales que hacen parte de este bonito universo artístico del arte urbano, ¿cierto? Y estas conversaciones que iniciamos hoy la primera y nos vamos hasta el 18 de noviembre con invitados, como les digo, muy especiales, hacen parte de Latidos. Latidos es la primera bienal de grafiti y de arte urbano que se desarrolla en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Este espacio en que estamos compartiendo se da gracias a la gestión de la Alcaldía de Medellín, la agencia APP y Comunigraf. Y nosotros desde la Corporación Universitaria Remington estamos pues haciendo el apoyo, el acompañamiento y las conversaciones con estos invitados. Hoy, pues para inaugurar este espacio de latidos, pues tenemos a Carolina Sanz, ella es la responsable de inaugurar conmigo este gran evento. Carolina nos acompaña desde Venezuela, ¿cierto? Y pues básicamente trato de resumir una gran experiencia, una gran historia de vida, artista transdisciplinar, dedicada pues a diferentes manifestaciones plásticas y estéticas y con una experiencia bien interesante como curadora independiente, ¿cierto? Más de 18 años de trabajo, eso pues cuenta un montón de historias y permite pues hacer una conversación bastante extensa. Hoy tenemos un espacio de una hora donde la idea es que conversemos y nos compartas tus apreciaciones, tus experiencias, tus sentires y tus saberes con respecto al arte y el graffiti. ¿Qué nos puedes decir de tu vida, Carolina? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio, por valorar el trabajo, por hacer la primera Bienal de Graffiti y Arte Urbano en Medellín. Eso es ya algo histórico y que me hayan hecho parte, para mí significa muchísimo. Es un honor, estoy muy agradecida. Eh, de mí les puedo decir que los últimos 15 años los he dedicado enteramente con el alma a investigar e indagar en esas historias de vida y de obra, ¿no? Que tienen las escritoras y escritores de graffiti y también los artistas urbanos. Soy artista visual, soy curadora, museógrafa, gestora cultural independiente. Desde 2018 migré a Bogotá y bueno, yo me siento mitad colombiana, mitad venezolana. Aunque si me preguntan, yo me siento ya parte de toda Latinoamérica y el Caribe porque para mí no hay fronteras que nos dividan. Transterritorial, como decimos últimamente, ¿cierto? Así mismo. No hay barreras, no hay límites, es el compartir a través de la expresión, ¿cierto? Estamos entonces en este espacio de pulsaciones. La idea es entablar una conversación natural, ¿cierto? Que fluya y que vamos entendiendo tu proyecto de vida, tus experiencias y que nos sirvan para que entendamos desde esta primera bienal, básicamente, qué perspectiva podemos tener y compartirle pues a quienes eh, se están, digamos, eh, integrando a ese mundo de las industrias creativas y entender el impacto, por ejemplo, que se genera en el espacio social y cultural desde lo artístico, desde estas expresiones. Empecemos entonces tratando de definir, pues a veces definir puede ser muy pretencioso, pero desde tu punto de vista, ¿qué podemos entender por graffiti y por arte urbano, ¿cierto? Cuando hablamos de lo urbano, pues implica la ciudad, pero desde lo que yo conozco con la formación de urbanismo, yo compartí mucho con arquitectos, es un tejido de muchas redes que suceden, de muchos sistemas. Pero cuando hablamos de grafiti y arte urbano, y si a ti te preguntan, ¿tú cómo explicas eso que es? Bueno, el arte urbano, como bien tú lo dices, se vincula a todo lo que viene siendo el urbanismo de las ciudades, ¿no? Y no solo abarca
el muralismo como lo conocemos, sino también las esculturas monumentales, todo lo que desde el arte o desde lo estético se involucra con la ciudad. Entonces, generalmente como que se obvia ciertos detalles que desde la arquitectura se involucran con el arte urbano, porque la gente tiende a limitarse a decir que es solo lo pictórico que podemos ver o estas manifestaciones que tanto de forma ilegal como legal vemos plasmadas en el espacio urbano. Y no, el concepto de arte urbano va más amplio, a mi parecer, a mi modo de verlo, y a lo que he llegado a la reflexión después de más de 15 años de trabajo, y involucra eso, involucra incluso cómo los arquitectos se unen a artistas para, pongo un ejemplo al azar, realizar los ornamentos y los detalles estéticos que pueda tener una plaza, ¿no? Incluida en ocasiones esculturas monumentales. Eso es arte urbano, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros acá podemos tener una diferenciación en torno a lo que sería el arte urbano institucional y el arte urbano de calle, como lo conocemos, lo ilegal, estas expresiones que desde el muralismo han hecho chicas y chicos y que hemos visto desde años atrás, desde los 70, involucrarse a artistas, ¿no? Que no solo últimamente se ha participado de estímulos o de, como podemos tener nuestro ejemplo principal aquí hoy, con esta Bienal Latido, en donde la institución, la institucionalidad, el Estado, se encarga de proveer unas condiciones para que artistas urbanos puedan participar y no pasar, si se quiere hacer algo efímero, sino que eso quede como obra para la ciudad de Medellín. Entonces ahí vemos la figura del arte urbano que podemos llamar arte público o arte urbano institucional, ¿no? O institucionalizado. Pero también tenemos el arte urbano callejero, que es este que abarca todas las manifestaciones libres que no son en un punto permisadas por instituciones o por el Estado y que se basa solo en el libre albedrío de los artistas. Ahí no solo entra el muralismo, entran los stickers, entran la parte de cartelismo, entran los esténciles, ¿no? Entonces es un mundo súper amplio que tenemos que empezar a visibilizar y a entender realmente qué es lo que abarca el arte urbano como tal y esa subdivisión. Cuando hablamos de graffiti, ahí yo me salgo de todo lo que en un punto las personas quieren englobar. Si vamos a hablar de graffiti writing, para mí es los escritores y escritoras de graffiti, los que se dedican a la letra, al estudio de la letra, a cómo vamos a plasmar estas letras en distintos soportes en el espacio público. Bien sea en paredes, pueden ser en trenes, pueden ser en sistemas de transporte de distinta índole, porque hemos visto algunas expresiones que hasta han podido hacer aviones, ¿no? Han podido hacer barcos, hacen trenes, hacen Transmilenio, hacen Transmicable. Entonces, aquí sí venimos ya apropiándose, estos y estas artistas se apropian del espacio para plasmar su nombre. Eso es graffiti writing. Hay personas que a todo lo que ven en la calle, que sea con pintura, le dicen graffiti. Y no es así. Los grafitis son las expresiones que hablan de la letra, que tienen a la letra como protagonista. Y eso para mí, a lo largo de mis participaciones, bien sea en ponencias o en exposiciones, me gusta dejarlo muy claro porque creo
que ya eso lo sabemos, ya eso se sentó en los años 70 como para nosotros caer a tergiversar los términos, ¿no? Definirlo, como tú bien lo dices, es en un punto osado, ¿no? Hay definiciones de la Real Academia, cada persona incluso o intérprete de estas disciplinas tiene su definición personal. Entonces, para mí es todo esto que les acabo de dividir y de decir, ¿no? Y de detallar. Podríamos decir entonces que cuando hablamos de graffiti como expresión sociocultural y estética, es un pedacito de arte urbano, ¿cierto? Claro, No es la pertenece. generalidad, como tú dices, la gente cree que cualquier Exactamente. intervención es graffiti, ¿cierto? Eh, Casualmente yo estuve la semana pasada participando de un evento de investigación-creación donde participó una doctoranda presentando su tesis doctoral de el graffiti político, ¿cierto? Que es, digamos, una de las formas de expresión y tal vez creería yo que es de las más antiguas, ¿cierto? Y es a través de la escritura en un muro de manera vandálica, ¿cierto? No institucionalizada, expresar lo que la comunidad siente. ¿Por qué hago el comentario? Porque el trabajo de grado de ella es no el grafiti que permanece, sino el que borran, ¿cierto? El que la institución no quiere que permanezca porque hay una voz popular, algo del tejido social que quiere manifestar que la institución no lo está haciendo. No es el caso de la Bienal, ¿cierto? Lo que estamos haciendo aquí es una sinergia de diferentes cuerpos institucionales académicos, de administración pública, de expresión artística, que se le está dando el valor y el reconocimiento que tiene en sí misma la expresión de arte urbano, sea o no institucionalizada, ¿cierto? Y pues tú antes de ingresar, digamos, a esta sesión de grabación, nos comentabas que tienes una experiencia de un acompañamiento de investigación que hiciste, ¿cierto? Que nos quieres compartir, que se Sí, ahí hizo. me gustaría hacerte una salvedad a mi criterio, ¿no? Para mí eso no es graffiti, eso serían escrituras callejeras de tilde político, Sí, porque para que sea graffiti tenemos que venir al precedente del graffiti New York, del graffiti europeo, que habla de una forma de estética en las letras, ¿no? el lettering. Eso es graffiti, lo que se relaciona. Cuando hablamos de estas escrituras que vemos en las calles, sería hablar de las escrituras callejeras. Nosotros, cuando estuvimos haciendo el diagnóstico de arte urbano y graffiti del 2013, el que recopila del 2013 al 2023, quisimos poner esa definición de escrituras callejeras, que incluso abarca el graffiti, ¿no? Porque la gente tiende a cometer, para nosotros los investigadores en ese momento estábamos mi querido César Augusto Rubio Cheche y Camilo Bastidas, dialogando sobre estas nuevas definiciones y que queríamos sentar el precedente de poder dejar esa huella de que para nosotros y que lo correcto debería ser hablar de escrituras callejeras, ¿no? Y hablamos de escrituras callejeras para incluso incluir el graffiti, que en algunos países le dicen graffiti hip hop, por venir de estas Sí, del estilo expresiones de que se vida, sí. crean en los años 70, primero en Nueva York y luego en París, ¿no? Pero sí me gustaría que se deje como antecedente o precedente de hablar de que si vamos a hablar de escrituras de tilde amoroso o de tilde político, no son graffiti, para mí no son graffiti. Graffiti es esas letras bien puestas con estilo dentro de las diversas categorías del graffiti, ¿no? Como lo conocemos, bien sea el wild style, bien sea el bombing, las que acá la llaman quick, los roll-ups, esos son los distintos modos de graffiti. ¿Por qué? Porque obedecen a unas estéticas que ya en siglo XXI y que luego de 40, casi 50 años,
de cultura hip hop, más de 50 años, perdón, de cultura hip hop, ya entendemos lo que es un graffiti, ¿no? Sí, que Entonces, haya, sí es importante porque, como tú bien lo dices, doctores, gente que tiene 7, 6, 8, 10 libros, siguen diciendo que estas escrituras de tilde político son grafitis. sí, o sea, lo importante, digamos, que marca la Ujú. diferencia es que haya una línea gráfica, que haya una planeación Exacto. estética, ¿cierto? Vamos entonces para que, Un sí, añadido de tonos, de juegos de profundidades, volúmenes en el espacio. En cambio, las que mayoría vemos de carácter político, son escritos que puede hacer el pueblo sin ninguna pretensión, sino expresar un mensaje de tilde político o sí, de tilde amoroso. Yo te amo, Laura, ¿no? Entonces, eso no es grafiti. muy bien. Entonces, ya vamos a compartir la pantalla para que veamos el video que nos quieres compartir, para que nos vayas contando entonces toda tu experiencia. ¿Listo? Bueno, este es el video que van a ver es como un resumen de lo que yo llamo mi investigación, la exploración y acción, que empezó en el año 2011 en Caracas, Venezuela, ¿no? Ahí van pasando, yo acostumbro a hacer retratos de los escritores y escritoras, y en Venezuela llegué a recopilar 50 retratos. Ese fondo que están viendo allí fue lo que preparamos para la exposición de Caligrafía y Color, porque yo, en mi modo de curadora, quería dejar ese precedente de que el público e incluso las instituciones pudieran entender qué es lo que era realmente el grafiti y qué es el arte urbano. Entonces, curé esa exposición que fue para el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez, y fue la primera exposición que realmente habló de lo que es el graffiti y el graffiti legal, sobre todo, que es lo que a mí me motiva a investigar. Allí pudimos contar con colecciones de las y los escritores de Caracas y de la ciudad de Valencia, que es en el estado Carabobo. Metí 3 escritores y el resto sí todos son de Caracas. Luego de esta exposición pude unir como que investigación con el maestro Juan Calzadilla, que para ese entonces era el director de la Galería de Arte Nacional, y él me convoca a hacer una propuesta para llevar ese año a la Bienal de Venecia, para que representara a Venezuela todo este movimiento de arte callejero. Entonces allí se hizo un despliegue de investigación que abarcaba los y las artistas que iban en la línea del arte político, adscrito a la revolución de Hugo Chávez, y los y las escritoras que eran de carácter ilegal. Allí participaron distintos crews de graffiti, y se mostraron también carteles y todo esto de un colectivo que era muy político, que se llamó Comando Creativo. No sé si existen todavía. Ellos eran un colectivo adscrito al gobierno, y bueno, tras cámaras fue mi pesadilla hacer esa exposición, porque la verdad que lo político rayaba casi que de proselitismo, y fue muy rudo mezclar ese carácter indomable de los chicos con una cosa prácticamente financiada por el Estado que sale a la calle, ¿no? Ahí había como que un diálogo bien, bien fuerte, porque no queríamos dejar que se viera como que el grafiti legal de Caracas estaba domesticado por estas personas.
Y bueno, igual salimos adelante, igual se mostró lo que de verdad era en la calle. Acá está Peste, que es uno de los escritores más que se ha mantenido más auténtico y más vándal, contando cómo fue la primera vez que él pinta el metro de Caracas. Entonces no sé si podamos darle audio para que él hable y no yo. Una bomba del Club Record y no tuve ni foto de eso porque el teléfono se me quedó pegado. Y verga, fue un mal rato, ¿no? Pero después de esa fue como que un pase para ahí, porque fui más veces hasta que hice ya con los padres de mente. Y en esa primera ronda me acuerdo que yo fui eso incluso. Estaba pintando y escuché una voz asomando un túnel vendiendo funcionarios por el otro lado, salí corriendo de la estación y salí de uno todo loco que creo que salió de esta mitad. Pero bueno, es parte de la vaina y la adrenalina y los primeros días yo dije que eso no podía pasar más. Y bueno, fue una la en el estudio y todo se pegó para pensar eso. Bueno, estas acciones de metro en Caracas son muy polémicas. Generalmente no hablamos mucho de eso porque hay un trasfondo político que actualmente ha sido investigado, ¿no? Y aquí pueden ver distintos crews. Ahí hay material desde el 2011. Ahí tenemos al CMS en pleno, cómo abordaban las calles de la avenida Francisco de Miranda, del centro de Caracas, todos juntos como una manada para atacar la ciudad, ¿no? Y hacerse ver. Ese es Raywan contando cómo él lleva el graffiti a Caracas y cómo conoce el graffiti en el año 98. Pero cuando empecé así no sabía nada, yo creía que eso eran firmas y ya. Entonces no sabía por dónde empezar y como que me fijaba en lo que había. Poco a poco que se amigos del liceo y eso me explicaron que eso era parte del hip hop y que también el rap era parte de eso. Y fui investigando hasta que, bueno, me di cuenta que uno tenía que tener una firma, como un seudónimo y que la mayoría de los grafiteros se unían en club y salían juntos a bandalear y todas esas cosas. Bueno, y mi investigación abarca por ahora todo lo que es Sudamérica. Afortunadamente me faltan ya solo 3 países por hacerlos parte y les quise traer un poquito de cada país y de cada forma de ver el graffiti. Ahí tenemos a los psiconautas contando cómo es el graffiti allá en Buenos Aires, más que todos se dedican a los trenes. Entonces ellos allí, junto a los MCL, a los FKS y a los SN, a veces toman las estaciones de trenes, incluso secuestran seguridad. No es la mejor manera de hacerlo, ¿no? No les gusta, obviamente, hacer ese tipo de acciones tan fuerte en cuanto a tener que secuestrar a seguridad, pero lo han hecho en ocasiones para cumplir el cometido. La meta de ellos es pintar los grandes Volcar o todos los Voltrain con su nombre. Ahí vemos cómo en Buenos Aires tienen otro accionar, ¿no? Para ellos lo más importante son los trenes, pero también están presentes en las calles. El estilo es distinto, la pasión es distinta en cada país. Siento yo que va como adherida a la cultura, a esa genética de la tradición que tienen, ¿no? En Buenos Aires son muy futboleros también, son muy buenos taggers, y cada región que yo voy descubriendo tienen distintas estrategias, distintas tácticas. Ahí podemos ver a los MCL metiéndole. Aquí tienen a las Queens, que son increíbles, es un crew de puras mujeres allá en Buenos Aires.
y también tienen minada la ciudad. Hay algunos escritores y escritoras que pertenecen a las villas, y en esas villas a veces no hay ni siquiera calles asfaltadas. Ahí podemos ver en una primicia parte de los talleres y de los parqueaderos de las yardas en donde entramos. Ahí tienen a los SOC, que son un crew de Bursaco, en donde pude compartir con ellos y presenciar cómo hicieron esta gran pieza entre varios. Generalmente cuando van a hacer estas acciones gigantes se llega todo el crew y se convierte en una celebración, ¿no? Pintando en familia, la unión de los crews es sumamente importante porque pasan a ser familia. Esta es una fábrica abandonada en donde las y los escritores han ido a tomarla de forma ilegal, y ahí ustedes consiguen obras de todo mundo. No es fácil ubicarla en Buenos Aires, y ellos me llevaron. Para mí fue un privilegio y pude tener esas fotos, por eso se las traje, porque siempre me gusta ir a donde generalmente los investigadores académicos no llegan. Esta es la casa de uno de los Hills. Ahí tenemos parte de cómo yo he ido haciendo esa investigación. No me gusta grabarles mucho la cara y me gusta grabarles los zapatos, porque esos zapatos hablan de ellos y de todo lo que caminan, de todo lo que pintan, para llegar a los spots, ¿no? Todo esto que ven es Buenos Aires, y tanto capital como las afueras. Entonces ahí pueden darse cuenta de los diferentes estilos, ¿no? De cómo cada país tiene esa forma de hacer las letras. Mi investigación se centra mucho en el graffiti writing. Yo valoro mucho y aprecio el mural y a los artistas urbanos, pero mi pasión está dedicada al estudio de la letra y de cómo las y los escritores las hacen. Ahí tienen a todos los que logré captar allá en Buenos Aires, ¿no? Esas son las queens, que son increíbles. Son puras mujeres en el crew. Y ellas se van todas, a veces así glamorosas, ¿no? A pintar, súper arregladas, tienen uñas, o sea, es otra estética súper linda que manejan, súper femenina. Acá son los FKS, es un crew de las afueras, eso es Gris, el que salió, y acá estos son los sector norte, hablando, ¿no? También pude conocer Quito, amo a los ALM, a los Best Crew. Si alguno está por ahí o que quede grabado, que les mando gran saludo. Acá en Medellín tienen a uno de ellos viviendo y haciendo vida y haciendo graffiti, que es Splash, uno de mis escritores favoritos. Tiene unas letras increíbles, un estilo, un manejo de color muy importante. Y ahí vemos las calles de Quito. En Quito, en mi experiencia, ¿no? Es un poco una sociedad que es un poco más tradicional, ¿no? Ellos ven el graffiti como quizás un estorbo. Cuando hablo de ellos me refiero a la sociedad, ¿no? A las personas mayores, a la generación que puede estar entre 50 a 80 años, ¿no? Les parece algo que quizás les afecta su ciudad, pero también hay un montón de gente que apoya estas movidas. Desde la institución allá no conozco que haya apoyo. No estoy
Al tanto cuando fue en 2024 y a la fecha no había visto quizás un apoyo como pueden tenerlo ustedes acá, con bienales, con becas, con estímulos que incentivan esto. Todo esto que ustedes ven es de carácter ilegal. Generalmente se reúnen entre los crews o entre las y los escritores y toman las paredes. Cuando mucho le podrán pedir permiso a los dueños de las casas, pero generalmente no lo hacen porque, como les digo, es una sociedad muy tradicional. Ese es Soar, de las pocas escritoras mujeres que hay allá en Quito. Y bueno, parte del ambiente. Ven que quizá lo ven ahorita, que eso fue en 2024, y tiene rasgos, incluso en la forma de vestir de las personas, muy retro, ¿no? El metro, allá hicieron unas acciones contundentes al sistema. No voy a decir quién para no implicarlos, pero hay buenas acciones al sistema de metro. Incluso antes de inaugurarlo, ya los chicos habían hecho esa misión como ninjas, porque obviamente parte de ese imaginario del graffiti writing es verse andando en los paneles de los metros y de los trenes de cada ciudad, ¿no? Ahí tenemos, ven cómo ahí ese Tomás, que es escritor mitad ecuatoriano, mitad venezolano, actualmente reside en Quito y es del CMS y del UDS Crew en Venezuela. Hace su acción ahí en un techo. Este es Ramos. Vamos a dejar que él cuente ahí un poquito. Al día siguiente tienes el riesgo, más que todo, de que salgan las noticias o que comiencen a en investigar de quién eres, en serio buscarte, y ahí comienzan a sentir en realidad lo que es el peso de lo que es hacer un graffiti netamente ilegal. Pues ahí perfectamente lo que es el peso de hacer un graffiti ilegal allá en Quito. Ahí se estaba haciendo una pintada, obviamente de carácter ilegal, sin permiso. Inmediatamente llegó la policía. Esta ya en Lima, ven que ya es otra estética, ¿no? Incluso la ciudad se presta para que ellos usen ciertos colores, ciertas formas, tienen todo lo que es el arte chicha, que llaman ellos al cartelismo, y esos fluorescentes y esas formas de escribir en esos carteles que inconscientemente al ellos crecer allí influye también en sus grafitis. La forma de hacer los caracteres, ese es Brand, pueden ver que es distinta a lo que podemos quizás ver acá. Ahorita en la Bienal tenemos a Estes, uno de los pioneros, más de 20 años pintando, del arte callejero allá en Perú, ¿no? Sinónimo de lo que es el arte de calle. Excelente artista, excelente persona, muy humilde, y que habla un poco de cómo es el limeño, ¿no? La gente de Perú, la gente allá de los peruanos, ¿no? Echadores de broma y con la mejor comida de Sudamérica, a mi juicio, ¿no? Vean ahí, ¿no? Ven que tienen otra estética distinta a lo que pudimos ver en Argentina y lo que pudimos ver en Quito. Allá también el graffiti que abunda es de carácter ilegal. Ahí tenemos a Glam, que es, si le podemos decir, es una amenaza esa chica. Está en todos lados, de las más al city que he podido conocer en mujer, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver a los chicos como los Al City, pero en Lima, Glam es de las Al City representando ahí a las mujeres. Y ahí también, cuando fui a Bolivia, para mí fue súper grato, me parece que es la ciudad de los tags,
Vean que ahí tenemos otras estéticas. En Bolivia va mucho turista, es similar a Cuba, abunda el graffiti de escritores y escritoras internacionales, entonces podemos ver distintos estilos. Este es Epus, es de Bolivia, y vean que tiene otra estética un poquito más trash. Allá generalmente pintan con aerosoles ferreteros. Hay Montana, pero de verdad es sumamente costoso para ellos y ellas adquirir un aerosol especial para graffiti. Generalmente todo es ferretero, todo es con vinilo. Ahí tienen el privilegio de ver a la sombra, que es Chong. Le dicen la sombra porque no, ni los escritores y escritoras lo conocen, no se deja ver por nadie. Tuve la dicha de salir una noche con él y con Dems a pintar. Chong es el Al City de La Paz. Y bueno, llegamos a Colombia. Colombia es un paraíso. Ese es el BP de los S2C, Error, Els, Suber, que lamentablemente lo perdimos, pero sigue vivo en todas las calles. Y bueno, ahí tienen generalmente todo lo que es Bogotá. Ahí pueden ver a uno de los S2C accionando, a Ónico, que son parte del gran imaginario del grafiti legal en Bogotá, al capo del ELS, a 12, ahí pintó Sowen haciéndole un homenaje a Chuck, que también falleció, a los 2 AM. Ahí en un minutico han visto 4 localidades pintando. Norte, sur, centro-occidente, el centro, esa es la Perseverancia. Ahí están los Caribes, junto con los APC, 346, que es un crew de Venezuela, con los ACE, que es un crew de aquí de Medellín. Y bueno, Bogotá está minado de graffiti de todos sus 4 puntos cardinales. Aloha, que actualmente está en Estados Unidos y que ha dejado joyas por toda la ciudad de Bogotá. Incluso también acá se pueden ver algunos tags de Loa. Ahí fue cuando logré conocerlo. Es un escritor que tampoco se deja ver de nadie. Me permitió grabar ahí a Alex, a Saga. Y esto es parte de mi imaginario, porque mi idea es poder documentar todo este movimiento, sobre todo ilegal, que crece y se multiplica por toda la región, ¿no? Por toda Latinoamérica y el Caribe. Y ahí los dejo con Error. Haciendo graffiti con la banda porque entendí la responsabilidad y las consecuencias, entendí que no es un hijo de puta juego, no es un hobby tampoco. Aprendí el resto, como el valor de los momentos, de la amistad, de la hora, que uno nunca está consciente de eso, como que hay muchas mierdas que se arrebatan y luego uno sí las extraña. Eso es el graffiti, eso que dice Error ahí. Amistad, poner en un punto la vida misma en las manos de tus compañeros y compañeras, y es hacer lo que más amas en familia, ¿no? Carolina, impresionante tu recorrido y tu experiencia con ese video. No creí que fuera a haber como tanta información en tan poco tiempo, ¿cierto? Y tú pues con la narración de tus experiencias ahí nos evacuaste, nos chuleaste un par de preguntitas, pero nos quedan unas en el tintero. Por ejemplo, con todo ese recorrido que has tenido en diferentes países latinoamericanos, que ya nos dijiste que te faltan 3 para dejar recorrido todo nuestro hermoso continente. Es posible con esa observación y con ese grado, digamos, de detalle que has hecho el ejercicio analítico,
que se pueda identificar, digamos, una identidad territorial a través del arte urbano. O sea, que uno diga, esto se sabe que es de Medellín, esto sabemos que es de Cartagena, esto es de Quito. ¿Cómo podemos identificar, digamos, esas identidades, esas personalidades territoriales a través del arte urbano? Claro que sí. Ustedes lo vieron ahí en imagen. Cada país tiene una influencia gráfica en sus distintas formas de expresión, ¿no? Bien sea desde la publicidad, desde las artes gráficas como tal, en los impresos, en los logos de las cosas que inconscientemente cuando uno va creciendo se quedan y se arraigan. Colores, formas, todo esto influye a la hora de que un artista o escritor plasma una idea, ¿no? Porque es parte de su imaginario local. Y obviamente cada territorio tiene una forma hasta de sonar, ¿no? De oler, lo que les digo de la comida de Perú, ¿no? De la comida quizás de Medellín, de la de Venezuela. Entonces, eso lo vemos. Obviamente, todo el graffiti, y cuando hablo del graffiti es siempre el writing, lo que vemos tanto de forma legal como ilegal en el white style, o bien sea que pidan o no permiso, tiene una influencia de, obvio, de su origen, que es el graffiti New York, y quizás más reciente, un poco más acá, quizás 5 años luego que nace ese, el europeo, ¿no? El de Madrid, el de París, que han influido, obviamente, pero siempre lleva como que esa bandera de referente, el de Estados Unidos, ¿no? El graffiti de Estados Unidos, incluido el de Filadelfia, Nueva York, Boston, que no, nos llevan a lo que hoy vemos acá, sobre todo en Colombia, ¿no? Que tienen un estilo increíble. En Bogotá, por ejemplo, podemos ver que es un graffiti súper intrucado y a mí me remite mucho. Por ejemplo, les nombro un escritor, yo veo el Wild de Metro y cuando Metro escribe su nombre, yo entiendo ese caos, esa oscuridad quizás del cielo de Bogotá, los grises. Siempre los tags son muy, o sea, la lectura que presentan es muy intruncada, los leen los conocedores, pero la gente común no lee un tag. Pero entonces venimos a Medellín y los tags son más sueltos, la ciudad es más suelta, ahí el calor, las personas acá en Medellín quizás son más sociables. No quiero decir que en Bogotá no lo sean, pero es otra forma de ser. La gente en Medellín es más afectiva, pero también es más territorial. Hacer graffiti en Medellín es un poco más difícil. Y lo digo porque lo he visto. Yo una vez salí con Tomás a hacerle una foto y él estaba pintando y nos salió seguridad con una escopeta. ¡Ey, ahí no se puede pintar! Esto es de nosotros, esto hay que tenerlo limpio, hay que tenerlo bello. El metro de Medellín es uno de los más difíciles del mundo. Vean ese nivel. ¿Por qué? Porque el de Medellín cuida su territorio. Y cuando digo el de Medellín, es todas las personas ajenas al mundo del graffiti. Entonces los escritores y escritoras acá se juegan unas estrategias de cómo entrarle distintas a Bogotá. Bogotá, a raíz de la muerte de Trípido, ha tenido ciertos elementos y documentos distritales que benefician al grafiti en un punto, incluso al ilegal, aunque también está penado. El grafiti ilegal dentro de la normativa no me acuerdo ahorita el nombre exacto, discúlpenme, pero todas las legislaciones que tienen que ver es como un decreto de policía, tiene unos artículos que pena el grafiti. Pero ¿qué pasa?
que la gente en Bogotá, debido a toda esta absorción institucional, ha empezado a darse cuenta que el graffiti puede ser beneficioso en ciertos barrios, en ciertos spots, y ha cedido. La comunidad ha cedido y lo ha valorado, ¿no? Debido a todas estas socializaciones, a toda el backing institucional que se ha desplegado en torno al graffiti como positivo, como incluso, y ustedes lo tienen acá en un gran ejemplo, elemento que beneficia y potencia el turismo, como lo podemos ver en la Comuna 13, como lo podemos ver en el barrio Ciudad Bolívar, con todas estas nuevas intervenciones que tienen. Ustedes son potencia a nivel de mostrar cómo el graffiti acá en Medellín ha sido un garante del turismo y de la economía circular en un barrio que antes era de los más peligrosos de Latinoamérica. Cómo el arte urbano y cómo el arte y la gestión cultural positiva ha logrado encaminar un territorio. Y todo el mundo quiere ir a la Comuna 13 a ver cómo es el graffiti de la Comuna 13. Ayer estuve allá y se despliegan un montón de artistas, no solo visuales, sino también del baile, incluso del comercio, porque ahí todos los días estuve como que hablando con algunos artistas y comerciantes de la zona, y ahí todos los días hay venta, y todos los días hay un beneficio para la población. Ellos aman al graffiti y respetan a los escritores y escritoras de graffiti, a los raperos, a los bailarines de breakdance, a los bailarines de dancehall, de reggaetón, porque se han involucrado en su territorio desde lo cultural. Bueno, ahí te me robaste la pregunta que seguía, porque ya, digamos, has dado, digamos, guiños o pisticas de lo que venía, ¿cierto? Mencionaste a partir del video o antes del video a Comando, que fue, digamos, un colectivo de artistas urbanos institucionalizados, ¿cierto? Del gobierno venezolano. Y la comunidad se dio cuenta que eran, digámosle, postizos, ¿cierto? Que no era una iniciativa de alguien que quería expresar algo, sino que era una táctica propagandística y que la misma comunidad rechazó eso, ¿cierto? La pregunta que venía, que ya, digamos, ha respondido en gran parte, es desde tu experiencia, ¿cómo haces lectura? Desde, ahorita hablaste, por ejemplo, del distrito en Bogotá, que es distrito capital, aquí somos distrito de innovación en Medellín, cómo esas administraciones públicas, distritales, municipales o locales, inclusive, que a veces son juntas de acción comunal, cómo es la sinergia que se da con esos colectivos de arte urbano que permiten que haya, digamos, ese amparo, esa protección, ¿cierto? Hay algunos procedimientos, digamos, administrativos que les permiten a ellos apropiarse de un espacio, sea abierto o sea cerrado, que les permita comunicarse, distinto a lo que se hacía en Comando. O sea, en Comando le decían, usted tiene que hacer un mural que hable de tal cosa. Aquí, por ejemplo, lo que yo he visto que hace la ciudad es que hace convocatorias a los artistas, les propone unos espacios de intervención y unas temáticas y ya ellos entonces ejecutan. ¿Cómo ves tú, digamos, desde ese apoyo institucional y público a la expresión creciente del arte urbano? Que aquí, afortunadamente, para todos y todas son libres. Ustedes, y cuando digo ustedes, hablo de la institucionalidad, no solo de Medellín y Bogotá, sino hablo de toda la institucionalidad colombiana, le abre la puerta a las y los artistas para que creen. Ustedes simplemente sientan el apoyo, ¿no? Pero, y obviamente en la parte institucional, ¿no? Quizás tienen una socialización con las comunidades, en ocasiones hasta los bocetos se crean en conjunto con las comunidades, y ahí no habla el Estado, habla el pueblo, ¿no? En conjunto con los artistas que interpretan esas lecturas de sociedad, ¿no? Pero en Venezuela, con este colectivo específicamente, y se los digo con base porque yo lo investigué,
tienen un grupo de artistas, entre comillas, o diseñadores gráficos, mejor vamos a usar ese término, diseñadores gráficos que están dedicados a hacer propaganda en una oficina del Ministerio de las Comunas. No sé ni siquiera si eso todavía sigue, se los digo cuando lo investigué y lo conocí en el año 2013, porque ahorita la ciudad está gris. Y lo que abunda también, obviamente, es solo propaganda política. Los grafiteros son perseguidos con temor a desaparecer en la cárcel, y los pocos escritores y artistas urbanos que hay, generalmente socializan con el dueño de las paredes para medio pintar y hacerlo rápidamente. Es una diferencia abismal porque allá el Estado lo usa como una propaganda proselitista para quizás en ocasiones infundir miedo cuando hace estas alianzas con los colectivos armados que se conocen en Venezuela como colectivos, son como colectivos armados, en donde ellos sectorizan. Hay uno muy famoso cerca de la universidad donde nosotros estudiamos, muchos escritores y escritoras estudiamos en el Armando Reverón, que queda en Caño Amarillo, un sector del centro de la ciudad, y había un colectivo armado que se llama La Piedrita. Ellos hacían con estos diseñadores o con artistas adeptos a sus filas un Jesucristo con una, por ponerles un ejemplo, con una metralleta, y decía colectivo La Piedrita. Ahí nadie se podía meter porque te podían matar si tú pintabas un grafiti al lado, ¿no? Bueno, eso, De hecho, yo junto con una compañera que es Erika Ordosgoite, artista exiliada en Estados Unidos, tuvimos una reunión con este colectivo porque iban a matar a Kerr, a Crisba, a varios de los escritores que tenían minado Caño Amarillo, y tuvimos que ir a dialogar con ellos porque decían, les vamos a dar un tiro. A Sara, a Chuck, varios de los escritores. Y nosotras, como pertenecíamos al centro de estudiantes, Erika era la presidenta, yo era simbólica, yo la acompañaba en apoyo moral, porque a mí nunca me gustó meterme en nada de esas cuestiones de cosas estudiantiles. Sí fuimos y entramos, y eso era pura gente armada, y decía que no, que el grafiti, que ahí lo que se iba a pintar era lo que ellos decían, que ya la situación había cambiado, ¿no? Y eso que esa comunidad, al estar en la Reverón, todo lo que era Caño Amarillo, ese sector allá en el centro oeste de la ciudad, estaba sensibilizado con el arte. Ahí de repente pasaban artistas haciendo performance, la comunidad compartía y conocía a las y los artistas que estudiaban ahí, porque es una universidad que se dividía en talleres. Hoy es la UNEARTE, conocida como la UNEARTE, y amaban el grafiti. Empezó a pasar esto y empezaron a tener miedo. El grafiti obviamente irrumpe, igualmente lo hacía, pero obviamente con otras condiciones, otras estrategias, porque esta gente era muy agresiva. Acá es diferente. Las comunidades se han apropiado incluso del grafiti para su beneficio. Cuando tú vas a la Comuna 13, tú ves que como ellos y ellas, hablo de los habitantes, comerciantes y turistas, aman el grafiti y el arte urbano, porque ahí hay tanto grafiti como arte urbano. Hay murales, hay incluso esa parte gráfica que se extrae de estas pintas en camisas, en vasos. Entonces, el arte urbano trasciende de su espacio habitual, y cuando digo arte urbano incluyo el grafiti y todas las expresiones de calle. Trasciende de su espacio habitual, que es la pared y es la casa y es la calle, y se va en una camiseta a, no sé, Holanda, y me lo llevo en un vaso a Venezuela o a Perú o a tal, pero me llevo ese vaso y esa lectura de el arte urbano de Medellín en ese vaso porque lo amé y me encantó, ¿no?
Entonces, Bueno, ves cómo esos territorios se trasladan, en el caso de ustedes específicamente, y pasa a ser en objeto llevado un pedacito de la lectura que podemos dar de Medellín desde el arte. volvemos entonces a la transterritorialidad, ¿cierto? Cómo el arte urbano, digamos, se revienta, pues no cabe en el propio territorio y la dinámica cultural hace pues que vaya a otros lugares. Se nos está acabando el tiempo, entonces te pedimos el favor como la última recomendación, pues como curadora y con toda tu experiencia aquí pues en la Bienal de Arte Urbano que estamos en esta dinámica, ¿qué recomendaciones o qué consejos darle a quienes participan de la Bienal y a quienes tengan esa intención como proyecto de vida de participar como artistas? Que no paren nunca. Cada día tiene que ser una meta nueva. Creo que las y los artistas tienen que ser cada día mejor. Cuando yo fui jurado de alta trayectoria, para mí fue una gran sorpresa ver el nivel excepcional que tienen en la parte de muralismo, ¿no? Y de arte urbano. Pero vi con un poco de preocupación que son pocos los escritores y escritoras de graffiti que tienen el dominio de la letra, ¿no? Quiero decir y hacer una acotación, yo siempre enaltezco un poco lo que es el graffiti femenino porque sé lo que les cuesta llegar ahí y tienen una de las mejores escritoras de Latinoamérica en su ciudad, que es Mela. Estoy loca por verla pintar, por ver qué va a hacer en su culata, ese Mela que seguramente pondrá. Muy buena. Felicitaciones a la Bienal. De las pocas mujeres que se inscribió, hay muy pocas mujeres, de las mejores. Todo lo que Worm, increíble, excepcional escritor de graffiti. No los conocía, quiero conocerlos. Fue para mí una sorpresa muy grata ver la gran calidad de los artistas que van a participar en su bienal y que tengan esa intención de hacerlo. Mi consejo es que lo hagan bien, que lo hagan con el alma. El graffiti en su carácter efímero es una cuestión de insistir y de pervivir y de mantenerse. Todos los escritores que he conocido tienen en su corazón una profunda vocación, un profundo amor a lo que hacen. Sin el amor no hay motivación porque es una disciplina que realmente implica incluso hasta perder la vida, ¿no? Por el riesgo de estar haciendo una práctica ilegal en calle. Entonces, hacerlo bien, hacerlo con el alma, creo que es todo lo que les puedo decir. Y que practiquen la letra, practiquen, dibujen y busquen referentes que les llenen el alma, no solo desde lo visual, sino desde la acción como persona. Creo que eso es lo más importante para un artista y que pueda multiplicar y trascender en lo que hace es eso, es cómo es como persona. Muchas gracias, Carolina. Bueno, se nos acaba el tiempo. Te agradezco en nombre de la Alcaldía de Medellín, de la agencia APP y todos los que están participando en el evento por tu generosidad intelectual, por compartirnos tus experiencias y tus conocimientos. Y pues antes de cerrar, quiero compartir lo que en el chat nos escribe Tea. Ella nos dice que le parece muy interesante todo el recorrido y estudio cartográfico que haces con respecto al graffiti. Y le surge la duda de cómo entender la práctica que se marca en lo disruptivo o lo vandálico, que ya pues lo conversaste pues en la medida que íbamos viendo el video. Y si eso no genera más violencia, ¿cierto? También pues lo planteabas con el colectivo de comando en Venezuela, que es una acción coercitiva más que expresión estética. Pensando en la historia de Colombia, donde hace alusión a ella a una frase popular que dice, inclusive mi papá me decía eso chiquito Sí, regañándome, la muralla era el papel del canalla. Entonces es una reflexión interesante que nos deja Tea.
Ya pues entonces terminamos este espacio muy interesante, pues este aprendizaje deslumbrante, todo tu recorrido pues a través de las ciudades latinoamericanas con el arte urbano. Y pues nos veremos entonces la próxima semana, también a las 12 del día, aquí en hora Colombia, está conversando con Santiago Castro. Va a quedar entonces en el canal de YouTube de la agencia APP la grabación de esta conversación que tuvimos, invitando pues a la gente a que la vea y la revea y la vea un montón de veces, porque hay mucho detalle del que aprender. De nuevo, muchas gracias Carolina por haber compartido este espacio con nosotros y que tengas una feliz tarde. Muchas gracias.